Evidentemente, el niño vivió y murió rodeado de personas que no lo querían ni tantito. Si no ha sido por la insistencia de los medios de comunicación en cuestionar, en indagar a las autoridades sobre el estado de salud de este pequeño, que fue conocido por todos gracias a un video donde se vio el maltrato al que era sometido, la historia del pequeño Víctor Armando hubiera quedado en el olvido. Su muerte fue muy temprana. Una vida condenada al abandono institucional y a la soledad. Si bien esta historia parece un hecho aislado, no lo es. Históricamente conocemos varios casos que han surgido justamente de los albergues. Esperemos y siempre buscamos que estas historias, como la que hoy vamos a ver, no se repitan más. Vea usted. Me lo recogió el DIF, no tengo motivo ahorita, nomás porque no están registrados, ya se cumplió el registro, pero no dan razón. ¿Cuándo fue eso? En febrero, los últimos de febrero fue el registro. ¿De este año? Por ahí los llevaban al lugar en donde los dejaba para su resguardo cuando pasó la policía y vio a los niños y los puso en resguardo en el DIF municipal, que fue entonces que a ella, cuando su familia le avisa que no llegaron los niños, pues entonces ya se dan a la tarea de preguntar y ya algunos de los vecinos le manifiestan que se los había llevado la policía. No le dan una respuesta bien porque la verdad ha cumplido con todo lo que le han pedido, pero pues le dan puro alargamiento. La última vez que estuve con la trabajadora social me dijo que, porque yo tuve una plática con ella, que si yo la podía apoyar y todo. Le dije que sí, pues que prácticamente ella ha convivido mucho tiempo con nosotros, más que con su mamá. Entonces, pues yo les dije que sí, que incluso que si querían, pues a mí me los entregaran, que yo me responsabilizaba, pues para que se los regresaran. Pero, pues, ya ahorita le dijeron a ella que hasta que no se junten todas las del DIF. Hasta que no se cumpliera el registro, se iban a reintegrar conmigo, pero ya se hizo el registro y no me han dado razón. Ya cumplí con escuela para padres, estoy asistiendo a psicología, llevé antidoping y ya fue trabajo social a la casa. Esto sin haber ninguna denuncia previa, sin haber ningún motivo legal o suficiente para efecto de retirarle la custodia, en este caso a la señora. Se ha denunciado de muchas maneras y por todos los medios la falta de vigilancia en los albergues jaliscienses, así como las consecuencias de esas omisiones, lo que ha dado pie a hechos más graves y lamentables. Uno de los más recientes se hizo viral el 12 de agosto de 2020, a través de un video donde dos hombres de la Casa Hogar Sin Corazones del DIF Jalisco someten a un niño en el suelo, entre golpes, forcejeos y llantos del pequeño. Un par de meses después, el 14 de octubre, el equipo de Para Tomarlo en Cuenta acudió a la Casa Hogar Cabañas para indagar sobre el estado de salud del niño Víctor Armando, sin obtener respuesta. Sin embargo, esa misma tarde, las autoridades se vieron obligadas a admitir que Víctor Armando había fallecido una semana antes. Una desoladora noticia que incluso sorprendió a propios y extraños, incluido al abogado defensor que trabajaba en el caso del maltrato ventilado meses atrás. El menor de aproximadamente 8 años falleció. Son cuestiones que son muy dolorosas darnos cuenta, puesto que el menor no pareciera que tuviera algún tipo de enfermedad, que estuviera mal para tener algún tipo de riesgo de vida y pues desgraciadamente la institución de Hogar Cabañas pues ha ocultado esta situación. El historial de denuncias en contra de la Casa Hogar Sin Corazones del DIF Jalisco no inicia con el caso de Víctor Armando. Antes, en diciembre de 2019, trascendió la noticia de un presunto maltrato y abuso sexual contra los menores del albergue. Sin embargo, tampoco
poco se ha dado a conocer el avance de la investigación. De no haber sido porque un vecino grabó a la distancia las imágenes que exhibieron a los dos trabajadores agrediendo al pequeño incapacitado para defenderse, los hechos nunca se hubiesen conocido. La golpiza ocurrió el 17 de julio, pero no fue hasta casi un mes después cuando el video se hizo viral, lo que permitió que luego de un par de días la Fiscalía del Estado detuviera al agresor, para más tarde destituir de su cargo a la directora Miriam Alejandra Vázquez Casillas. Es decir, el intento de ocultarlo todo ha sido una constante. La denuncia que yo presenté fue por violencia, pues se compartió el video donde el maestro de deportes va, lo somete, se va sobre de él, está el mismo profesor detenido, tiene una prisión preventiva oficiosa y desgraciadamente pues nos damos cuenta de esta situación. Las historias de los menores que terminan viviendo en un albergue no son de ninguna manera sencillas ni amigables, sino todo lo contrario. Muchos de ellos provienen de hogares rotos, experiencias dolorosas, soledad e incompresión. Llegan ahí supuestamente para recibir atención, protección del Estado o de alguna organización civil. La mayoría de las veces en condiciones graves de vulnerabilidad, con complicadas secuelas mentales y físicas a causa de lo que han padecido. Ajenos a cualquier tipo de privilegio, nunca han gozado ni de sus derechos más elementales. Así que la responsabilidad y el cuidado que deben tener cada uno de los elementos que conforman un albergue debe ser extrema. Así que es intolerable e inaceptable cualquier negligencia, mucho menos un abuso como los que inevitablemente se han terminado en hechos públicos. La pregunta inquietante es, ¿qué pasa con todos esos casos que nunca salen a la luz? Tras conocerse el video en el que el menor Víctor Armando fue sometido a golpes por los trabajadores de la Casa Hogar 100 Corazones, se determinó prisión preventiva para uno de los agresores y se retiró de su cargo a la directora. Sin embargo, pasaron las semanas y en la redacción de Para Tomarlo en Cuenta quisimos darle seguimiento a su estado de salud mental y física. Fue entonces que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social emitió un comunicado en el que informa que Víctor Armando había fallecido a causa de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica ocasionada por un cuadro de neumonía bacteriana. Las autoridades se apresuraron a aclarar que su deceso no estaba relacionado con el video que meses antes se había viralizado o con los golpes. Y en su carta de defunción se lee que esta fue natural o por enfermedad. Estuve en entrevista con el jurídico de Hogar Cabañas, estuve con la misma directora de Hogar Cabañas. Ellos saben bien que soy el denunciante de esta situación y ellos son los responsables porque es niño institucionalizado a cargo de Hogar Cabañas. Reporta Hogar Cabañas sensible fallecimiento de un niño institucionalizado. Así reza la cabeza del comunicado que recibimos en lugar de la entrevista que se había solicitado con las autoridades para conocer cómo estaba el niño. Después de que se dieron a conocer las agresiones que sufrió en el albergue 100 Corazones, el menor fue trasladado a la Casa Hogar Cabañas, donde, según se lee en el reporte, su estado de salud física se mantuvo estable, aunque informan que padeció algunas crisis emocionales. Hasta el 5 de octubre, cuando se desmayó, lo llevaron hasta el hospital civil. Resulta que ni siquiera nos comentan, falleció el jueves de la semana pasada y hasta ahora pues no hay un comunicado que nos hayan hecho llegar. Ya estuve en contacto con jurídico y pues se niega, no quieren decir qué es lo que sucedió. De acuerdo a la versión oficial, el desmayo que Víctor Armando sufrió el 5 de octubre dio a pie a un protocolo de atención médica que requirió su ingreso al área de pediatría del Hospital Civil de Guadalajara. Un día después, falleció alrededor de las 6 de la tarde. Pero esto no se supo públicamente hasta una semana después, cuando, tras las presiones ejercidas para conocer detalles de la condición del pequeño, se emitió el comunicado en el que se informó a los medios de su deceso. Ni siquiera la Fiscalía se había enterado de la lamentable noticia, sino hasta el 13 de octubre. Esto a pesar de tratarse de un caso que estaba siendo judicializado y por lo tanto existía la obligación de informarlo inmediatamente. Incluso la Fiscalía misma ordenó ya la exhumación del menor para investigar a fondo las causas de su muerte.
Es un niño institucionalizado, responsabilidad de todos los jaliscienses y como jalisciense de verdad es lamentable y vamos a llegar a las últimas consecuencias porque esto no pueden estar ocultando todo lo que sucede con estos niños. No quiero hablar de más, no pienso que haya sido algo natural, es una criatura de 8 o 9 años, no quiero pensar algo malo. En el comunicado oficial que las autoridades hicieron circular para informar sobre el lamentable suceso, se hizo un énfasis especial en un par de aspectos. Uno de ellos, que el fallecimiento del menor no estaba relacionado con el maltrato que fue captado en video. Y el segundo, que el personal del Hogar Cabañas está debidamente capacitado para activar protocolos de manera inmediata ante cualquier emergencia médica, pues están certificados como brigadistas en primeros auxilios por parte del área de protección civil del DIF estatal, por lo que la contención a la crisis del niño se considera adecuada desde su inicio hasta el ingreso al hospital, según afirma la versión gubernamental. Eso tiene que saberlo, ¿por qué? Porque hubo una violencia institucional, hay una violencia dentro de estos institutos que se supone que tienen un presupuesto donde todas las personas que tenemos un vehículo, pues tienen un presupuesto muy grande y en realidad es lamentable que esté sucediendo esto. Vamos a llegar a las últimas consecuencias. Víctor Armando había ingresado al Hogar Cabañas desde el 12 de febrero del año 2009, siendo apenas un bebé, y ya estaba diagnosticado con discapacidad intelectual moderada, autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de un trastorno de lenguaje. Por ello es que eventualmente fue dirigido a la Casa Hogar 100 Corazones, que supuestamente se enfoca en este tipo de padecimientos intelectuales y mentales. Está bien documentado clínicamente que las condiciones de Víctor Armando, si fueron bien atendidas, pues le hubieran permitido llevar una vida normal, plena y feliz como todas las personas. Quédate en casa fue la consigna que marcó el inicio de una pandemia inesperada a principios de 2020 y que obligó a la sociedad en su conjunto a un confinamiento doméstico inusitado. De pronto y sin preparación previa, miles de familias tuvieron que adoptar una nueva dinámica desde el encierro en el propio hogar, donde todo el mundo se redujo a su interior. Pero para muchos, la casa puede ser lo contrario a la seguridad y el confinamiento de la contingencia sanitaria obligó a muchos niños a una prisión con sus propios agresores. De acuerdo pues a los números estadísticos que se llevan a cabo entre la Fiscalía del Estado, así como la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues sí se habla de un crecimiento en las violencias de niños, niñas y adolescentes en el interior de sus domicilios, pues lógicamente como consecuencia de que los niños, niñas y adolescentes dejan de ir a los planteles escolares, dejan de tener una dinámica de recreación hacia el exterior, llámese en una recreación escolar, llámese en una recreación de una unidad deportiva. Nosotros desde la Procuraduría hemos visto el aumento en todos los reportes de maltrato, tanto el maltrato infantil y en particular el abuso sexual. El aislamiento propicia este tipo de problemáticas. Ese porcentaje se ha crecido entre más del 30%. Es un altísimo el número, pero creo que esto también tiene que implicar es cómo mejorar las estrategias de que los números telefónicos, llámese de salud mental, que ya se están haciendo, cómo entonces se pueda recibir esas terapias de manera de videoconferencia, de manera telefónica, que ya lo está haciendo a través del SALME. Actualmente tenemos 15 chicas adolescentes, niñas entre 13 y 18 años. Son niñas derivadas de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes porque vivieron en sus hogares alguna situación de violencia, maltrato o abuso sexual. El aislamiento, eso ha generado un incremento en las violencias caseras. Al principio de la pandemia, como en marzo o en abril, nos vimos duplicado la cantidad. Sin embargo, al paso del tiempo y con los accesos a las denuncias, nosotros desde la página de DIF Jalisco tenemos un reporte y ahora con la promoción de
las denuncias incluso por vía electrónica. Hicimos desde la página del CEPAVI un link amigable para niños, niñas y adolescentes para que ellos mismos puedan reportar los casos de maltrato que viven. Los protocolos de sanitización y prevención para el contagio de COVID-19 han sido cruciales durante estos meses de pandemia. Afortunadamente, las autoridades afirman que hasta octubre del 2020 no se habían registrado ningún caso en los casi 90 albergues o casas hogar que son supervisadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco. Se han extremado los cuidados para enfrentar la pandemia, aunque mucho más difícil resulta contener otros estragos que provocan el aislamiento y la inevitable sensación de miedo y confusión que se respira en el ambiente a partir de esta crisis sanitaria. Consecuencias de otra índole que son complicadas de manejar. Cuando inició el tema de la contingencia y fue un encierro total, empezamos a ver situaciones drásticas de depresión, de ansiedad, de mucha agresividad. Tuvimos situaciones psiquiátricas graves, tuvimos que acudir a los servicios de salud para que fueran atendidas algunas de ellas que sí estuvieron en situaciones dramáticas, la verdad. ¿Se han dado algunos casos de contagio de COVID en algún albergue? Afortunadamente no, al día de hoy no. ¿Cabañas? En el Cabañas, esa parte, te digo, es un organismo público descentralizado, desconozco si se ha dado allá, pero en las casas hogares con las que la Procuraduría de Protección de Niños interactúa, en ninguna. Internamente todas las precauciones, ¿no? Que las niñas regularmente se estén lavando las manos, que cada que salen alguna cosa a la tienda, al doctor, cuando ingresan nuevamente, pues hay un protocolo de desinfección, tienen que lavarse las manos, utilizar el tapete, incluso dependiendo del lugar, por ejemplo, si vamos a hospitales, pues es casi inmediatamente llegar y recibir baño, ¿no? Lo mismo con las personas que vienen de visita o que vienen de alguna institución, hay que seguir un protocolo. Fortalecimiento de los filtros sanitarios, el tratar de involucrar a los directivos de las casas hogares, así como también a los niños, al tema de lavarse las manos, del fortalecer las cuestiones inmunológicas, fortalecer el tema de un sano esparcimiento con un tema deportivo, cultural y distraer. Y en tiempos de COVID implica esto, es que los niños y adolescentes que estén dentro de los albergues o las casas hogar interactúen con personas especializadas en cuestiones emocionales. Desde hace por lo menos 3 décadas, tanto en Jalisco como en muchas otras partes del país, las madres con niños institucionalizados han protagonizado una trágica constante de separación e incertidumbre que las lleva a una batalla diaria a veces humillante y en la mayoría de las ocasiones frustrante por recuperar a sus pequeños. Tal vez es el caso de Jessica Lisbeth, quien no ha podido ver a sus hijos de 2 años y 3 años durante lo que lleva la pandemia, pues el DIF Guadalajara los remitió al hogar Cabañas para su celoso resguardo. No convivo con los niños, son 10 minutos a 12 minutos lo que hablo con ellos. Ella que no está con sus hijos son 11 meses, en noviembre cumple 1 año. Y pues los niños pues ya poco a poco se están despegando de ellos. A rato que ella quiere acercarse más a ellos, pues yo pienso que ya no los van a tener el mismo cariño que le tenían. Porque están chiquitos, exacto. A lo mejor por apatía, por desconocimiento, la señora no hizo en su momento oportuno el registro del nacimiento de los menores para efecto de que cumplir con su derecho constitucional de una identidad y de un nombre. Pero eso no es causal, ni tampoco en este país es un delito para que le sea retirada la custodia y para que no se le permita la convivencia. Y en este caso, tomando el interés superior del menor, que es el derecho a convivir con sus padres en este caso, y en este caso con su madre. Entonces, no es una causal suficiente para que la autoridad en este momento y a 1 año de los hechos siga impidiendo que la señora cumpla con su derecho a la convivencia con los menores. ¿Cómo lo sientes tú? Pues sí me reconocen, pero no, ya no son igual, ya, o sea, hay como que sí, como que no quieren hacerme caso. Y pues el otra vez al niño le vi como un golpe en la boca, pero en realidad no sabría si es un golpe. ¿Qué te dicen aquí en el Cabañas? Que hasta que del DIF no le den una hoja porque tiene la custodia del DIF de Guadalajara.
Una de las preocupaciones esenciales que han surgido en esta temporada de pandemia es la salud mental, que también se ha visto severamente afectada a nivel mundial y que resulta delicada en particular para los menores de edad que viven en albergues y casas hogar. Por ello es que la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes lleva a cabo el programa Un Día de Sano Esparcimiento, que tiene como objetivo central despejar mental y emocionalmente a los pequeños institucionalizados mediante visitas, videollamadas con los padres o en espacios donde se procuren los protocolos necesarios de seguridad sanitaria. Asimismo, se pretende una supervisión estricta de las medidas para evitar posibles contagios. Se tiene que cuidar una medida sanitaria que es que un niño no sea expuesto. Sin embargo, hay tecnologías que pueden fortalecer esa comunicación. Y lógicamente desde la Procuraduría nosotros estamos implementando las videoconferencias o las llamadas telefónicas con un ánimo de garantizar ese derecho de familia a tener contacto con ellos. A los 3 meses que le pudieron dar las citas para poder ella convivir con ellos aquí en Cabañas. Ya de ahí empezó la contingencia, que ya son 6 meses que estamos con la contingencia que pues no los ha visto. Los ve por videollamada, pero pues no es lo mismo, porque los niños están distraídos y pues no le ponen atención. Aquí lo más preocupante es que estamos ante la opacidad, ante la incapacidad, ante la indiferencia de las autoridades que se dicen encargadas del interés de la niñez y que a final de cuentas desconocen la propia ley de la infancia, que desconocen los tratados internacionales, que desconocen los protocolos para efecto de actuar y de que el derecho inalienable que tienen los menores para convivir con sus padres y no se pierdan los lazos filioparentales. Han sido muchos los esfuerzos que el Estado ha hecho en materia de protección a los niños en Jalisco. Desde la extinción del nefasto Consejo Estatal de Familia hasta la creación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, persiste la opacidad y sobre todo el abandono institucional de muchos niños en albergues y casas hogar en Jalisco. Esperemos que la historia del niño Víctor Armando no se repita. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.